un saludo muy grande, muy afectuoso aquí en Bendita Hora, Bendito Café. Aquí estamos con Sandy. Siempre es Hola, un regalo un regalo. estar con ustedes para nosotras, verdaderamente que sí. Y bueno, queremos agradecerles sus comentarios, Ujú. verdaderamente. Queremos agradecerles lo que nos comentan. Queremos agradecer los buenos deseos, como la buena onda, verdaderamente. Mm, Tantos que nos dan ánimo. De veras, queremos invitarles, como siempre, a que si usted está escuchando esto y conoce a alguien que le pueda servir el tema de hoy, lo comparta, lo sienta propio y con toda confianza se lo comparta a quien claro. usted cree que necesite oír esto, porque realmente ese es el corazón de Sandy, de toda la producción y mío, que esto le pueda servir a quien lo necesite. Así Así es. que sin más, amada amiga, vamos a hablar de un Wow. tema que wow, ¿no? Vamos a hablar de un tema y para esto voy a partir trágica. No, en Chan, serio, voy a chan, partir, chan, 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 chan. chan, voy a partir con una historia que Dale, lo dale. terrible es que es una historia de la historia. O sea, eso es lo Wow. más terrible, ¿no? Mm, Fíjense que en el siglo XIII, o sea, imagínense que estamos hablando por ahí de fines del año del 1100, 1200, por ahí, ¿eh? wow. Después de Cristo, o sea, Ujú. por esa época, hubo un emperador del imperio sacro romano germánico, qué sé yo, Ujú. que tenía una inquietud aquí en su cabeza. Y era de dónde venía el lenguaje, de dónde viene el lenguaje. Y él decía, como eran cristianos a nivel de religión, decía, bueno, ¿cuál es el lenguaje que tiene el ser humano en sí mismo? ¿No? Entonces él decía, ¿será el hebreo? ¿Será el griego? ¿Será el latín? ¿O el idioma que tienen viene de sus padres? Y para eso no se le ocurrió nada mejor que hacer un ensayo, un experimento en realidad. Wow. Ujú, Y ujú. entonces tomó bebés recién nacidos y se los llevaron, los sacaron de sus familias y los llevaron a un lugar con nodrizas que solamente tenían que alimentarlos y solucionar sus necesidades básicas. Ujú, Solamente. Les tenían prohibido hablarles, les tenían prohibido tocarlos más allá de eso, darles cualquier tipo de afecto. ujú. Y el resultado, como se pueden imaginar algunos, o quizá no, es que no solamente no descubrió cuál era el lenguaje que se supone que tenía el ser humano de manera intrínseca, sino que todos los bebés murieron. Wow. Todos los bebitos fallecieron. Ujú. Así fue. No tuvieron alimentación, tuvieron limpieza, tuvieron todo lo que se supone que tendrían que tener, pero no tuvieron ningún efecto. No tuvieron ningún cuidado amoroso, no tuvieron amor y el 100% falleció. Así que es una historia trágica de la Ujú. historia, pero que nos expresa algo, que nos manifiesta algo y que tiene que ver con la importancia justamente del tema que vamos a abrir hoy, que vamos a empezar hoy y vamos a terminar en una próxima sesión, así que desde ya quedan invitados, ¿no? Ujú, ujú. Así que cuéntanos, Sandy, ¿por qué entonces pasó Wow. esto con estos bebés o qué pasó ahí? Claro. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que no hubo vínculos, que no hubo apegos, que no hubo esa relación que se necesita forzosamente para un recién nacido, como tú decías. Tuvieron alimentación, tuvieron las cosas básicas, pero ese afecto que finalmente nosotros somos seres de contacto, de afecto, que somos seres que tenemos que sentirnos protegidos, porque en la medida de que nosotros tengamos esos afectos, van a ser las primeras herramientas de esos apegos, ¿no? Que va a ser el vínculo que va invisible y profundo que va a tener un recién nacido, en este caso, con las personas que van a ser sus cuidadores inmediatos. Entonces, ese vínculo le va a hacer saber a ese pequeñito en su primera etapa de vida que le está siendo cuidado, que le está siendo protegido, que le está siendo de alguna manera cubierto con esos lazos, en lo que esta personita crece, madura y va dándose cuenta de todo lo que a su alrededor necesita como herramientas. Y claro,
a medida que él crezca, él va a ser autosuficiente. Pero mientras que está en esa primera etapa que es básica de cualquier ser humano, él necesita tener esos afectos. Es necesario. Por eso el tema de hoy es los apegos. Pues, ¿qué tan importantes son esos apegos? Y lo hemos confundido. Yo en algún momento de mi vida decía, es que tú estás muy apegada a tu mamá o tienes ciertos apegos a tu familia. Pero, y confundimos con que, ay, pues no tiene de nada de malo. Y no, no tiene nada de malo los apegos son necesarios. Aquí lo importante de los apegos es cómo vamos a gestionar los diferentes tipos de apegos que hay, porque esa va a ser la manera en la que nos va a ayudar a circular por la vida y a relacionarlos, porque somos seres que necesitamos relacionarnos. No somos seres aislados que podemos hacerlo solos, porque la historia que nos acabas de narrar, efectivamente nos hace falta esa columna vertebral que sostendría la vida de estos seres que independientemente que tuvieron alimentación y otra cuando tuvieron el cuidado, el vínculo. Entonces, ¿qué pasa con esos apegos? En la primera etapa, el primer vínculo que tenemos es desde la gestación. Ese vínculo que hace la madre con el pequeñito, aunque esté en el vientre de su madre, ya ahí hay un apego. Es el primer apego que tiene el ser humano. Cuando nace, obviamente él va a nacer, lo ideal es que nazca en una familia en donde se le haga ese cobijo y esa personita sepa que su vida es tan valiosa que merece ser amado, que merece ser cuidado, que merece ser protegido, que merece ser enseñado y ministrado de todas las actividades que alrededor le van a ayudar para tener buenas herramientas y que él pueda caminar solo en la vida. Eso será lo ideal. Ahora, estos 4 tipos de apegos que la psicología nota y nos deja ver son bien interesantes y los vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, Déjame, perdona, Sandy. Entonces, como para recapitular, cuando estamos hablando de apego, estamos hablando del vínculo afectivo profundo y duradero que le da o nos da seguridad, consuelo, protección, ¿no? En el primer momento. Y eso va a ser como la base segura sobre la cual la persona va a caminar en la vida, va a ser su primer ingrediente de vida en cuanto a los afectos, en cuanto a sus relaciones, ¿verdad? Siempre hablando a nivel de alma, por supuesto, ¿no? Más o menos eso. Y entonces a partir de eso, bien dicen la psicología, ¿no? Hay un par de autores que son los primeros hace unos años en manifestarlo, que dicen, bueno, habría 4 tipos, ¿no? En general, que son observables, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, dentro de estos, para ejemplificar y hacerlo como más, de alguna manera más didáctico y con experiencias propias o anécdotas que nos pudimos haber ocurrido en nuestra vida, ahí iremos viendo algunos casos de los que hayamos experimentado en primera persona o que hayamos visto en otras personas, ¿no? El primero, que se podría decir que es el afecto como más el sano, el ideal, el que tendríamos que tener todos, y yo creo que todo mundo tendremos que tener este afecto, que es el primer apego, que sería el apego seguro. Ese apego seguro es el que te da toda la confianza, la certeza de que eres un ser tan valioso que necesitas ser amado y cuidado, como bien decíamos. Por ejemplo, está afianzado en la confianza. Y un ejemplo que daban algunos psicólogos es el ejemplo que nos ha sucedido a todos los que hemos sido padres. Por ejemplo, el primer día de clases de nuestros hijos, ¿no? Este pequeñito que se ha criado en un ambiente de seguridad, de confianza, principalmente de confianza, que le han hecho saber que es valioso, que puede tener confianza de que papá y mamá le hablan y le dicen verdades para que él pueda tener la misma confianza de comprobar que mamá y papá están interesados en que tenga una vida integral, feliz, digámoslo, ¿no? Plena. Entonces, ponía de ejemplo ese primer día de clases que hemos vivido todos. Este niño va a ir a la escuela, ¿no? Entonces va a tener la certeza y la confianza de que mamá, al momento que la deja en la puerta de la escuela, él está cierto de que ella va a regresar, porque ella le dice, va, entra, convive, aprende, juega, como cualquier otro niño, que cuando tú salgas, yo voy a estar aquí para recibirte. Con esa misma confianza que trae de casa, él sabe que, claro, es un lugar en donde él va a ir a aprender, pero que mamá, seguramente, como así bien se lo dijo, cuando él salga, ella va a estar allí. Entonces, cuando el niño va, se integra,
juega y hace todo lo que hace un niño en primer día de clases, pero cuando suena el timbre de salida, él sabe que su mamá está allá afuera, porque Así tiene es. toda la certeza que ha sido criado en un ambiente seguro y de certeza. Ese sería Así lo es. ideal. Y eso mismo le va a dar a ese niño esas herramientas para tener relaciones futuras basadas en la verdad, en la certeza, en que el vínculo de amor que él experimentaba con papá y mamá o sus cuidadores en ese caso, porque puede ser que haya familias con cuidadores de otro tipo, las abuelitas, porque tal vez papá y mamá tienen que estar fuera. Cualquier vínculo afectivo ha sido cimentado en la certeza, en la verdad, en el cuidado, en el que se siente valioso y su vida es tan valiosa que se la han hecho saber sus papás. Ese sería el apego ideal y que todos los niños tendríamos que tener. Correcto. Entonces, este apego seguro tiene que ver, bueno, como su palabra lo dice, seguro, ¿no? Yo ¿Seguro? tengo, mi Ujú. corazón puede estar seguro, puedo tener la confianza, mamá va a estar afuera o papá va a estar afuera, en el caso del primer día de escuela y aquello, Mm. ¿no? Me dicen algo y eso va a pasar así, yo puedo confiar que lo que me dicen es por amor, es porque me aman y por lo tanto las cosas estoy viviendo con ellos y ellos me están protegiendo y ellos están al cuidado de todas mis áreas y ellos están velando por mí, ¿no? Básicamente. Exactamente, ese sería lo Okay. ideal. Ahora, el otro tipo de apegos que hay, que es el apego ansioso, son este mismo niño o esta misma situación que estamos en medio de clases, este niño ha creado en, en un ambiente no tan seguro. Sus necesidades básicas no han sido totalmente dadas en el momento en que las requería, tal vez no se ha sentido seguro, tal vez no se le ha hablado con toda la verdad, tal vez no se le ha hecho como que tan digno de ser querido o reconocido. Entonces, este niño se vuelve un niño ansioso. Él va a igualmente, el primer escenario, primer día de escuela, él entra a la escuela, pero como no está tan seguro, no le han dado esa certeza y seguridad de como en el primer caso, él dice, ¿y si mi mamá no viene? ¿Y si me quedo aquí? ¿Y si no regresa? Yo necesito saber que sí va a regresar. Y hay tal angustia en su corazón que comienza esa ansiedad. No hay una certeza, no hay una seguridad de que mamá, y si me quedo aquí para siempre, y si ella no regresa. Claro que cuando llega la mamá por él a la hora de la salida, este niño se aferra a la mamá y dice, nunca me vuelvas a hacer pasar por esto porque ha sido un día aterrador para mí. ¿Por qué? Y la mamá le dice, pero ¿cómo? Pero si estaba seguro. Sí, pero lo que él trae de casa, esas herramientas, ese piso primero en donde él se planteó, donde sus necesidades no han sido totalmente abastecidas con esa misma calidad de amor, de seguridad, de sentirse seguro y amado, no fueron, él generó ansiedad. Y a futuro, cuando esta personita crezca, a diferencia del primer caso, en sus relaciones va a ser esa persona un poco más manipuladora. Por ejemplo, lo hablaba muy bien un psicólogo que yo escuchaba que decía, son esas personas que a futuro en sus relaciones son aquellas que te dicen, a ver, pero ¿no ves cómo estoy de ansioso? Te he mandado un mensaje y no me lo has contestado. ¿Por qué no me habías dicho que tenías esta enfermedad? Yo ya estoy, pero con el alma en un hilo, te puedo perder y ¿qué voy a hacer si ya no te tengo? Se vuelven gente de alguna manera tan ansiosos, tan inseguros, porque desde muy pequeño la forma de relacionarse con sus primeros cuidadores, papá y mamá, no fueron tan certeras, tan Claro, decir tranquilo, no pasa nada, yo voy a regresar, como en el primer caso. Este es claro. el segundo apego, no es un apego tan sano. Claro, en el fondo es, claro, hay una inseguridad, una cosa que me produce ansia, ¿no? Porque finalmente no tengo certeza, confianza, No es seguridad de que tú vas a exacto. estar ahí siempre para cuidarme, siempre para velar por mí o lo que sea. De pronto no eres fiable, de pronto estás, de pronto no estás, ¿no? Y claro, bien dices, o sea, es tremendo, pero es la persona que después de adulta, ay, te mandé un mensaje y vi que lo leíste y no me has Y no me he respondido respondido. tiene que Ujú. ver con esto, ¿no? O una cantidad de celos y cosas Claro. así, ¿no? En relaciones y todo, que de repente ya, pero bueno, ¿dónde estás? A ver, bueno, mándame la foto para casi ver Esa dónde estás, casi, ¿no? casi síntomas de vida que estás allí, claro. Ajá, ¿no? Entonces, claro, básicamente la están pasando muy mal Muy también. O mal. sea, no es que Ujú. solo uno diga, bueno, es que hacen pasar mal a la otra persona con su celo o con lo que sea, ni nada, sino que Ellos internamente la la están pasan pasando muy muy mal. mal, ¿no? Entonces, eso podría tener que ver con haber tenido este tipo, entonces, de
relación carencia. de ¿Mm? carencia, claro, tal cual, en las seguridades básicas de infancia con sus Es cuidadores, claro. exacto. Ujú. Entonces, claro, ahí se genera esto y se gesta incluso como tú bien decías, celosos, manipuladores, que tal vez no se da, no, son inconscientemente, pero ese es el patrón que ellos tuvieron desde Mm, pequeñitos. Entonces, es una forma de decir, no, es que si tú no me aseguras que verdaderamente te vas a regresar, porque puede ser que salgas, pero igual no regresas, igual y aprovechas y te vas. Entonces, siempre esa incertidumbre en su corazón, el sentir a la aprobación de la otra persona, está en su corazón. Y como tú claro, bien dices, no se la pasan pues nada bien porque pues debe ser sumamente angustiante vivir con angustia todo el tiempo. tal cual. Entonces es un apego que no debería de existir, pero finalmente existen, ¿eh? Son patrones que de alguna manera en la sociedad se ven y ya veremos un poquito más adelante cómo se podrían tratar, ¿no? Tal. El tercero es el apego evitativo. Y volvemos nuevamente con el ejemplo del niño en la escuela. Es este niño que igual va a la escuela, su mamá lo lleva, pero ¿qué pasa con este niño en casa antes de ir a ese primer día de clase? Es ese niño que también nuevamente sus necesidades de afecto, esa atención que necesita para sentirse seguro, amado y digno de ser amado, de recibir amor, son evadidas. Por ejemplo, por un niño que por si su mamá trabaja en casa o hace un home office o simplemente está en el teléfono y el niño requiere, mamá, ¿podríamos iluminar juntos? A ver, ten la hoja, a ver, tú pita porque ahorita estoy ocupada, estoy al teléfono. Bueno, pero quiero que tú veas lo que yo he hecho, mamá, tal cosa. El niño nunca fueron a abastecer esa necesidad de atención, de saber que es importante lo que él hace y que su mamá o su papá o su cuidador inmediato está interesado en lo que esa personita le está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Este chiquito, como no fueron abastecidas sus necesidades básicas de afecto y cariño, fueron evadidas, entonces él llega a la escuela ese primer día y bueno, él entra, pero son de esos pequeñitos que cuando están en el círculo de los demás amigos son los que se hacen a un lado, los que no quieren trabajar en equipo, los que son, y muchas veces, ay, es que es tímido, es que es un poco retraído nada más, es con una personalidad más calladita, es como esos niños que son como para adentro, pero no, no siempre es así. Este pequeñito viene manifestando que para él es muchísimo más fácil que él evada y que él omita a que a él lo omitan porque en casa lo ignoran. En casa Claro. no es tan importante. Le dan la tablet y pues si ya te di la tablet ahora, ¿qué te hace falta? Ya te di tablet, te compré el juguete más nuevo que querías. ¿Qué quieres? El niño quiere una atención, quiere un afecto, quiere la calidez de un abrazo tal vez no fue un día muy bueno en la escuela, pero la tablet no le va a dar el abrazo cálido de una mamá que él requiere, ni de poder escuchar cómo te sientes. Entonces, Claro. este pequeñito lo que hace es cero vínculos, por eso se llama apego evitativo. Evita el rechazo porque en casa ya lo tiene, entonces él prefiere mejor el rechazar antes de que lo sigan rechazando, porque en casa los que tendrían que darle afecto y cariño, apoyo y hacerlo sentir amado, pues lo rechazan. Claro, entonces esto es como, bueno, si ya no me van a escuchar, si ya en realidad prácticamente yo casi me atiendo solo, pues ya dónde va, ya Exactamente. pues yo me atiendo solo, o sea, no, si no me van a querer tal como soy, si no, no sé qué, pues me voy, me aíslo, ¿no? Y nada, yo hago lo mío, ¿no? Claro, claro. Y sí, es gente que se ve muy autosuficiente y con un mundo propio y muy capaz de muchas cosas, pero no como que nada incluso le duele, pero no es que realmente sea porque nada le duele o tengan súper No. superada la vida, sino que simplemente sabes que ya ni me interesa. O sea, ya no me interesan, yo ya sé que no puedo contar con nadie y me aíslo Ujú. y me encierro y ahí estamos, ¿no? Claro, entonces obviamente esos niños y son los adultos ya, cuando ya están en una área laboral, digamos, son los que pues la gente dice, pues no sé, es como es demasiado, se aparta mucho del grupo, no le gusta convivir. Cuando hay una reunión, él dice que no puede y siempre tiene un pretexto para no convivir con los demás, porque él teme que en ese grupo pueda haber exactamente esos rechazos que de infancia padeció mucho. Entonces, él mejor evade el poder tener una relación sana con gente, ¿no?
de alguna manera una fobia un poco a las relaciones sociales también. ¿Por qué? Porque de pequeño pues no fueron sus necesidades básicas de cariño y afectos abastecidas. Entonces son esos adultos un poco evasivos y que a veces hasta no manifiestan mucho sus sentimientos porque puede ser que sientan que ahí va a haber un rechazo, muy seguramente. Cuando él pidió afecto, atención, cuidado, fue evadido. Le dieron una tablet, le dieron una computadora, un teléfono para que se entretuviera. Y por Ujú. ejemplo, cuando los papás a veces le preguntan, pero es que tienes todo, ¿qué te hace falta? Y ese chiquito le pudo haber dicho, tú me haces falta. Lo que yo Claro, necesito es lo que tú no te has dado cuenta claro. que ningún celular me va a dar un abrazo, ni ninguna tablet me va a dar el cariño que yo requiero, que era como lo que tú bien decías de la primera historia con la que arrancamos, ¿no? No había el Claro, afecto claro. que sostiene emocionalmente a los seres humanos, porque somos seres afectivos, necesitamos afecto. Eso es un vínculo que nos sostiene para nuestro desarrollo futuro. Es tan Total, necesario. Y bueno, total. el último de los cuatro pedos que habla de la psicología, que es como el más controversial y el como más desordenado de alguna manera, que es el apego desorganizado. Este está basado en el miedo. Este pequeñito, por ejemplo, tal vez en algún momento de su vida, tal vez estuvo lejos de los otros que fueron ignorados, que fueron basados en angustia. Este tal vez golpeado, ¿no? Fue un niño que tal vez sufrió de abuso verbal o físico. Entonces este pequeñito se vuelve, es ese pequeñito que es el primer día de clases y entra y es que le dice a su papá o a la persona que lo lleva, no me dejes, no me la estoy pasando bien, no quiero entrar. Pero el papá le dice, tienes que entrar y vas a aprender muchas cosas. Y ahí, en ese momento, dice, ¿sabes qué? Entonces ya no quiero que vengas por mí, rompe relación contigo, me voy. Entra a la escuela, pero son de esos pequeñitos que se están tan dañados emocionalmente, que no han encontrado ningún vínculo, ninguna comunicación, cero comunicación con sus cuidadores, que se vuelven niños agresivos, Mm. porque precisamente traen ya pasamos de lo emocional allá incluso a lo físico. Son esos niños que dices, es que golpea a los compañeritos, les quita la comida a los demás. Él ya no sabe cómo manifestar que en casa está tan ignorado, tal vez tan maltratado, que él no encuentra la manera de cómo poder decirle, manifestar de alguna manera y alguna fuga, sino siendo agresivo, por ejemplo, en la escuela. No hay confianza, todo está basado en el miedo y en la agresión que ha sufrido, la ignorancia que ha tenido desde casa. Por eso es que es como totalmente desorganizado. No hay afecto, no hay confianza, no hay protección, no hay calidez. Entonces él es a futuro, son desconfiados, ¿no? Temerosos, manipuladores probablemente, pero también gente que no permite dar amor, que le den amor y manifestar un poco de cómo se das para Claro, recibir tal amor, cual. ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Porque la forma que para él de amor, si es que podríamos decirlo así, es Ujú, porque él recibió desde muy pequeñito, pero ujú. finalmente fue algo Correcto, que le dañó su corazón. correcto. De hecho, o sea, leía, ¿no? Que generalmente también tienen el tema de que en casa hay un caos, o sea, hay un Total, caos, hay una gritadera, hay un, ¿no? Hay alguna persona que ya le hiciste algo chiquito, de los adultos me refiero, y explota, ¿no? Entonces total. ese niño vive en este terror de que no sabe cómo va a estar la situación. No sabe si se van a enojar, si no, no sabe, no tiene muy claro cómo va a pasar ese día, la vida, etcétera. Entonces, de alguna manera está aterrado efectivamente todo el tiempo, ¿no? Ujú. Desvincula después, como bien dice, no, sabes que ya no me pases a buscar, ya no me interesa, porque en realidad me aterra una relación donde nunca estoy seguro porque no sé cómo va a ser esta cosa. O sea, Claro, puede pasar cualquier cosa aquí, ¿no? Eh, Pasa con experiencias traumáticas también, he escuchado, o sea, donde ya la familia pasa por experiencias traumáticas, suceden cosas lamentablemente que nadie quiere, ¿no? mm, Pero de pronto pasan estas cosas medio que no tienen como, no hay,
O sea, ahí sí que no hay ninguna seguridad y claro, produce un temor, más que ansiedad en el primer caso, no, más que esta cosa de desconexión de te evito, es que me desconecto porque de verdad Totalmente. me Sí. supera, me da terror, no sé cómo hacer, me da mucho miedo, ¿no? Claro, miedo, porque por ejemplo, la vinculación que ha tenido con sus cuidadores, lejos de ser de afecto y de cariño, es esa inestabilidad. Por ejemplo, hay papás que le dicen, bueno, ya, cómete tienes que comerte todo lo que está en el plato. Y entonces ese niño se come todo y dice, mamá, quiero más, pero ¿cómo vas a pedir más? O sea, ¿cómo no te estás viendo que estás subiendo demasiado de peso, por ejemplo? ¿O cómo vas a comer más? ¿No estás viendo que también tus hermanos tienen que comer? Entonces este niño dice, bueno, pero ¿cómo? Si me dicen que coma, estoy comiendo, de momento pido más porque está delicioso, me ha gustado, pero por ahí me dicen un no porque ellos también tienen que comer. Entonces, ese vínculo que se hace de un afecto totalmente distorsionado y este niño comienza a creer que aún así esta personita le está mostrando un mundo que tendría que ser amor. Así me vincula mi mamá. Mi mamá, el concepto de mamá tendría que ser para este pequeñito es una persona que me cuida, es lo ideal, me cuida, me protege, me hace Ujú, sentir amado y merecedor de amor. Pero imagínate que este pequeñito solamente recibe esos tipos de rechazos, claro, entonces, ¿qué va a parecer a futuro? Él claro, claro, va a buscar relaciones a futuro que tengan ese claro, patrón, porque tal cual, para él eso es amor, entre comillas. ¿Por qué? tal Porque cual, para él la mamá tendría que amarlo. Bueno, la manera tal en cual, que él tal lo cual. relacionó el amor, pues fue un poquito como el rechazo. Entonces, para él, a futuro, pues encontrará tal vez relaciones un poco complicadas, ¿no? Muy parecidas a ese patrón de amor que no es amor, pero para él tendría que ser amor. Por ahí escuchaba yo un ejemplo decía la mamá cactus, ¿no? Que si estaba un niñito Sí, en una sala solita y le ponen al lado un cactus. Entonces decía, bueno, y no aparece nadie. Entonces, ese le dice en ese experimento, ese que está ahí al lado, tuyo es tu mamá. Entonces el niño dice, bueno, pues me tendré que acercar porque el cactus no veo que se acerque a mí. Entonces él se acerca, entonces se entiende que el cactus pues tiene espinas. Entonces él se va a acercar en las primeras veces, uy, se va a rasguñar porque obviamente el cactus tiene espinas, pero pues él quiere un vínculo. Entonces él cada vez que se acerca va a decir, bueno, porque para él ella es su mamá, él claro, quiere un vínculo de afecto, pero siempre va a haber espinas. Y como él va a crecer con ese vínculo de amor espinoso, tal claro cual. que cuando él crezca y tenga relaciones repitiendo ese patrón, va a decir, pues sí, es espinoso, pero pues no mucho, o sea, me Claro. espina Así a son, veces, así es el así amor. son, o sea, a veces el amor duele y dices, no, pero tiene un concepto errado de lo que tendría que ser el amor, porque el amor no duele, el amor da amor, Ujú, pero su entendimiento de qué era el amor, pues fue distorsionado porque pues precisamente fue un apego desorganizado. claro, ¿No? claro. Y ahorita, bueno, hablando de un poquito de todos estos ejemplos, yo quiero platicarles una nota que yo creo que tuvo un muy buen final. Una anécdota preciosa, un testimonio Ujú, bonito. Cuando mi hija estaba pequeña, estaba en primero de primaria, tal vez eran pequeñitos, ella sufrió una caída y tuvo que usar una férula en su brazo. En su salón había una pequeñita, bueno, no vamos a dar nombres, pero le vamos a llamar Carlita, por ponerle un nombre. Entonces, Carlita era una nena que yo creo que al día de hoy, hablando de este tema, amiga, ella tenía, yo creo que de los apegos en cuanto a los afectos, como ella lo concebía, era el afecto desorganizado. ujú, ¿Por qué? Porque en la escuela era una pequeñita de 6 añitos, no te hablo que era una niña grande, era una niña muy pequeñita, pero era el terror de la escuela, de ese salón. Golpeaba a los niños, si podía les rompía sus cuadernos. Entonces yo comencé a escuchar con las otras mamás que iban a hablar con la directora. Definitivamente hay que hablar y que a Carlita hay que ver de qué manera, pero hay que sacarla de esta escuela porque ya golpeó a mi hijo, aventó a mi hijo por la escalera, le enterró Ah, lápiz. un Ah, lápiz, yo un tuve un lápiz en caso de claro, aquellos con le un... enterró el lápiz en la mano, es un peligro y luego le puede llegar a la cara y aún le puede perder un ojo el otro. Entonces yo escuché eso. Mm, Jimenita la tenía de compañerita de escuela, de salón. De momento te voy a ser sincera.
Jimena siempre ha sido muy tranquilita, pero yo dije, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque yo todavía no tenía un contacto tan directo porque ella era una nena que recién se había integrado a la escuela, no venía desde el kinder como los otros pequeñitos. Mm. No la conocían tanto, era una nena, digamos, nueva en el salón. Entonces me preocupó lo primero, mi foco fue, uy, Jimena trae su férula, espero no me la vaya a aventar por las escaleras, porque yo, sí, mi temor, claro, porque todo el Sí, mundo sí. hablaba cosas atroces de la pobre pequeñita. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo. Pero yo no la conocía, yo sabía quién era, pero yo nunca había hablado con la pequeñita, porque sonaba la campana de salida y ella venía muy rápido o se iba con su hermano mayor a parecer. Yo trato de un día entrar a la explanada donde estaban todos y me la acerco. Yo ya traía a Jimenita de la mano con su férula. Y le digo, Carlita, o sea, ¿cómo estás, preciosa? Me miró con una cara de, una señora me habla a mí y me dice, bien, su carita de, alguien me habla porque nadie le hablaba. Y sus compañeros, pues su manera de comunicarse era golpeando. Y me atreví a decirle, oye, me ha comentado Jimenita que se han hecho muy buenas amigas. Y Jimenita me voltea a ver como diciendo, mamá, no sabes lo que estás diciendo porque esa niña golpea a niños. Pero le vi su carita como diciendo, ¿en serio? ¿Alguien habla bien? O sea, Alguien me valoró, me valoró y claro. me considera su amiga. Qué Y tremendo, me ¿eh? dice, que de verdad, le vi la carita como diciendo, y volteé a ver a Chiquita. Jimena y le digo, sí, me ha hablado cosas muy lindas de ti, que eres muy buena amiga. Le digo, incluso me ha dicho que ahora que ha llegado con la férula, tú te has acercado a ella a cuidarla. Y me dice, Te compraste guardaespaldas, me amiga. compré una guardaespaldas. Pero yo veía sus reacciones, amiga. Fueron una ternura porque nunca Chiquita. nadie la había validado. Y me dice, sí, sí, sí. Y le toma el hombro a Jimena y le dice, sí, yo siempre la cuido. Jimena no lo podía creer. Así como diciendo, mamá, no sabes lo que estás haciendo. Y a partir de ahí yo ya comencé cada vez que traté de entrar a la explanada, a donde estaban formaditas a la salida, y trataba de hablar con ella. Me contó Mm, unas historias muy, muy fuertes, porque ella mm, escuchaba cómo las otras mamás ya estaban haciendo una lista y firmas de mamás para poder sacarla mm, de la escuela. Ella lo sabía, ella escuchaba lo que las mamás hablaban de ella. chiquita. Mm, Yo les dije, yo no voy a firmar, yo no voy a mm, firmar. Yo creo que la nena, lejos de una firma, necesita un abrazo y una ayuda. Cuando ella mm. comenzó a hablarme y me comenzó a comentar, me dijo, ya sé que me quieren sacar, pero es que yo no quiero que manden una carta a mi casa, porque si mandan una carta a mi casa, mi mamá me va a pegar con el cable de la plancha. Ya. Yo dije, esta nena está Mm, sufriendo violencia en su casa mm, y mm, la tenemos que ayudar. Yo hablé con otra amiga mía y le dije, tenemos que ir a la dirección. La dirección tal vez está tomando, solamente está oyendo una parte de la versión agresiva, que es como el resultado de lo que esta pequeñita vive en casa. Está claro, tan indefensa, que está tan claro. enojada con la vida, que lo Claro, que quiere es que injusto, porque yo veo tal claro. vez a otras mamás amorosas que les llevaban fruta a la salida de sus hijos y ella Mm, traía golpes de su casa. Entonces mm, fuimos a hablar con la directora, intervino, gracias a Dios intervino la mm, psicóloga de la escuela y vino después el Día del Niño. La vi distinta. mm. La directora hizo un muy buen trabajo en ese momento y habló con las mamás y les dijo, yo entiendo que se sienten agredidas y se sienten incómodas por el comportamiento de Carlita, pero hay un trasfondo. Sí, claro. Por naturaleza, no somos seres agresivos. Así es. Se han construido diferentes situaciones en nuestras vidas que nos han hecho que se reaccione de esa Mm, manera, pero nuestra mm, naturaleza, si nosotros nos ponemos a pensar detalladamente, nosotros hemos sido diseñados a imagen y semejanza de nuestro creador, que es así es. amor. Así es. Entonces no tenemos más que dar amor, pero cuando nos rompen ese amor y el sentido de supervivencia como el de Carlita era defenderse de la vida, ese era Mm, el lenguaje que ella conocía, tal cual. defenderse, golpear y sobrevivir en un mundo que lejos de decir te sucede algo, te pasa algo, te puedo ayudar en algo, Tal cual. era
es mala. Saquémoslas todas de la escuela. Literalmente linchemos a esta criatura, que se vaya porque es molesta. Tuvo un final de alguna manera amable porque la escuela intervino, hablaron con sus papás. Creo que por ahí tuvieron que canalizarla ya legalmente porque ya había una violencia que tal vez la escuela pues no sabía, pero de alguna manera Carlita se pudo en algunos momentos con ya otras mamás que se acercaban y comenzaron a ser empáticas con la situación. Era una niña de 6 años, nosotros ya éramos Imagínate. adultos. Entonces ahí pudimos abrazarla, darle los afectos que nunca tuvo de pequeñita. Y te hablo que tenía escasos 6 añitos. Entonces, Tal este es cual. un testimonio de que efectivamente cuando no se tienen esas bases fundamentales de apegos sanos, de apegos seguros, obviamente se van a quebrar Mm. en otros segmentos de apegos que van a ser tóxicos y dañinos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y yo creo que lo que queremos como invitarles y decirles, Ujú, ¿no? Nosotros sabemos, nosotros, hermanas, hermanos en Cristo, claro. que estamos llamados, obviamente, ¿no? A una vida completamente nueva. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos Ujú, herramientas desde lo alto, tenemos un amor seguro, porque sí ujú. tenemos un amor seguro que es Amén, el amor de Dios, amén. y eso nos permite salir de todo aquello en lo que hayamos quedado enredados. Quiero decir que la razón por la que hemos querido tocar este tema con mi amada amiga Sandy es porque hay veces que nuestra Mm, alma, mm, nosotros no somos un alma, tenemos un alma, pero no somos un alma, no, no. ciertamente, pero nuestra alma fue dañada de Ujú, pequeño, pasaron cosas. Ese no es nuestro destino obligado. ujú. Gloria a Dios y por eso. Amén. Pero a veces es bueno conocer estas cosas para poder entenderse y decir, por eso me pasa que engancho siempre en este tipo de relaciones. Mm, Por eso me pasa que me cuesta tener tantas amistades. Ay, por eso me pasa que prefiero, ay no, yo mejor trabajo solo y aunque me reviento de trabajo, pero no quiero, no, qué lata ahí o qué aburrimiento, qué cosa, mucho enredo. No, yo prefiero trabajar solo aunque esté ujú. tapado de trabajo y ya me tiemble el ojo. El ojo. Entonces, estamos tocando este tema porque queremos justamente que usted, si le interesa, si le llegó, pueda también investigar más para que le hagan luz sobre Ujú. cosas que de pronto usted mismo dice, no, esta no es la vida que yo quiero vivir. Estas cosas que he estado enganchado o que me duelen o que qué sé yo, no quiero que me sigan sucediendo. Totalmente. Claro, porque obviamente en algún momento, por ahí en uno de los episodios decimos, infancia marca destino, sí, pero en este caso hay herramientas y las vamos a tocar en el siguiente episodio, pero claro que hay herramientas, claro que existen. No podemos pensar que, uy, no, pues yo ya me identifiqué con el apego, no sé, evitativo y bueno, ahora pues como hay gente que dice, pues así soy y que me acepta. No, hay herramientas, cómo se pueden trabajar, porque obviamente no somos los culpables de que nuestros primeros apegos, nuestras primeras relaciones con ese que tendría que ser el amor seguro y afectivo, si no se nos proporcionó, tendremos esas herramientas que las vamos a hablar, cómo las podemos tomar y nosotros realmente escribir la narrativa de lo que queremos como vida, una vida plena, como bien dice la palabra, abundante, plena, soy completa, pero identificando esas circunstancias que no fueron las que nosotros pedimos. Yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría pasar por las tres últimas. Nos encantaría que todos tuviéramos un apego seguro y si no, bueno, los iremos platicando en el siguiente episodio, cómo es que podemos tomar estas referencias y nosotros cambiar la narrativa para tener una vida plena, como la que todos deberíamos de tener, ¿cierto? Así es. Entonces, pues nos estamos viendo en el siguiente episodio para terminar y darle un fin que verdaderamente tiene solución, esperanzador a este que es el tema de los apegos. Y nos estaremos viendo en la Perfecto. siguiente hora de nuestro siguiente episodio de Bendita Hora.
tacita café. Chao.